Muchas gracias por conectarse nuevamente, por suscribirse, por crecer con esta comunidad que veo que la información, sobre todo en temas de migración, es lo que les gusta, siempre tienen dudas, tienen preguntas y me gusta siempre conversar con abogados que explican de una manera muy clara a la gente y nos ponen en contexto de lo que está pasando. Y John de la Vega me acompaña esta tarde porque, bueno, el título 42, John, sigue vivo, ¿no? Sí, ciertamente. Se esperaba que este 21 de diciembre del Ujú. 2022 ya veíamos hasta carpas en ciudades fronterizas, miles de personas esperando poder llegar a los Estados Unidos con la esperanza de que ya se pusiera un fin al título 42. Sin embargo, tuvimos el día de ayer a la Corte Suprema de Justicia que Ujú. ordenó que se aplazara el fin del título 42 en espera todavía a unas acciones judiciales que existen y que están esperando una decisión final. Entonces lo que tenemos ahora no es que va a seguir indefinidamente el título 42, sino que se aplaza temporalmente el tema de que vaya a ser bloqueado su totalidad. Este aplazamiento temporal puede durar ¿cuánto tiempo? ¿Semanas, meses? Oye, debido a lo importante que es el tema del título 42, espero que la Corte Suprema analice y escuche a las partes y haga todo su proceso de decisión muy rápidamente. Después, sí, sin embargo, no sabemos todavía, no tenemos ninguna certeza. Lo que sí sabemos es que el gobierno puede seguir expulsando a personas que intenten llegar a los Estados Unidos de manera irregular por la frontera. Fíjate, el gobierno tenía que responder hoy. ¿Qué se espera de esta respuesta del gobierno? El gobierno ha dicho que si bien el título 42 puede levantarse, la frontera no está abierta, pero el mensaje que mucha gente siente es que al irse el título 42, todos llegaremos y todos podemos entrar. Bueno, y nada más tenemos que ver como evidencia la ciudad del Paso en el estado de Texas, Hay una crisis, hay una emergencia en todo caso. que declaró, y eso que el Paso estuvo Ujú. esperando hasta el último segundo. Ellos no estaban en ellos no querían, ¿cómo se puede decir? Confirmar o afirmar de que las políticas migratorias de esta administración no son tan efectivas en en las ciudades fronterizas, pero ya vemos que hasta la ciudad del Paso ha tenido que declarar un estado de emergencia Ujú. porque se esperaba que se podía hasta triplicar el número de personas que iban a estar llegando a la ciudad, que iban a entrar por la Ujú. frontera, y vemos hoy en día imágenes impactantes de personas que cruzaron la frontera y están hoy en día en la calle Ujú. literalmente pidiendo dinero en el centro del Paso y no hay nadie que los pueda proteger, ni siquiera tienen un techo donde quedarse. Y es una petición además, John, que hacen gobernadores republicanos, especialmente el de Texas, Get Out, ha sido muy, digamos, muy directo en solicitar una actuación rápida porque dice que a su juicio mantener el título 42 ayuda de alguna forma a prevenir la inmigración ilegal. ¿Tú crees que esto es así? ¿Que mantener este título 42 ayuda a esto, a prevenir un cruce, digamos, descontrolado por una frontera que ya no se da abasto? No, para nada. Me parece que el título 42 es muy arbitrario. Me parece que simplemente expulsa a las personas sin poder dar la oportunidad a por lo menos escuchar su historia del por qué se tuvieron que ir de su país de origen y darle ese debido proceso para que puedan, al final del día, le podamos balancear los derechos humanos con la seguridad nacional al final del día. Entonces, el título 42 es básicamente algo radical, que es Claro. decir, mira, vengas de donde vengas, estás expulsado del país. El Y además, problema es que, John, fuera de ujú, contexto, disculpa que te interrumpa, porque además no, esto se colocó en marzo, se introdujo, se aprobó en marzo del 2020 por la pandemia del COVID-19, ¿no? Para evitar brotes de coronavirus. En la teoría era eso, pero bueno, ya el COVID no hay, o no hay, digamos, restricciones como en ese momento lo había. no, yo creo que fue la tormenta perfecta en ese momento para justificar algún tipo de medida migratoria radical como esta. Y esta administración simplemente ha estado, desde el principio estuvieron criticando el título 42, decían que era una medida inhumana, que las personas Ujú. que estaban cruzando las fronteras necesitaban un debido proceso y han estado utilizándolo como escudo por ya, llevamos ya 2 años en esto, que no han tenido ningún tipo de propuesta adicional para actualizar nuestro sistema migratorio. Ujú. Entonces criticaron a la administración pasada, pero tenemos que ellos siguen utilizándola y hasta siendo mucho más radicales para expulsar hoy en día, por lo menos con los venezolanos, ni siquiera la oportunidad de poder intentar llegar a la frontera y pedir asilo. Ya vimos que es cero tolerancia con los venezolanos y creo que eso poco a poco lo van a seguir aplicando con otras nacionalidades.
Fíjate que no en vano, la cifra de expulsados en 2 años es nada más y nada menos 2,4 millones de personas que han sido expulsadas a través del título 42. Sí, y la pregunta es, ¿qué porcentaje de esas personas tenían de verdad un caso de asilo Ujú. verídico, con pruebas, con testimonios, y simplemente en cuestiones de horas los expulsaron si dan la oportunidad de tener protección en los Estados Unidos? ¿Y cuántas personas están llegando hoy en día por otros programas en la frontera y la administración no está filtrando quién de verdad merece tener su día al frente de un juez de inmigración para ver si califican o no para el asilo? Entonces te Claro. digo, es un descontrol, es una inconsistencia de política en la frontera. Esto nunca se habla, no sé, te digo porque Sí, pero hay que decir las cosas, porque es que realmente el desastre está a la vista, ¿no? No es nada que he uno visto cómo no... lo han cubierto, he visto cómo lo han cubierto muchos medios de comunicación y Ujú. no hablan de la realidad del asunto por cuestiones, Claro. no sé, sabrá Dios De cuál es el agenda editorial. pero hay que ser objetivo. Yo, por Ujú. lo menos en la administración del presidente Donald Trump, él hizo algunas cosas que tenían sentido, como hizo otras cosas que no me parecía que tenían sentido, y Claro. tenemos que hacer lo mismo con esta administración, porque al final del día ellos trabajan para nosotros y tenemos que criticarlos cuando Claro. toca criticarlos. Claro, y además estamos hablando de un ingreso diario de 18.000 personas sin control, que ha desbordado la situación, se ha generado hasta disturbios allí en El Paso, Texas, una situación muy crítica, muy difícil, que no se ha tomado medidas, sino que muy bien, por el contrario, los gobernadores son los que han tomado iniciativas, algunas criticables, otras razonables, pero que en cierta forma han actuado por sí solos, no con, digamos, conjuntamente con el gobierno federal, ¿no? No, y hemos llegado ahorita al punto, te puedes imaginar cómo está la situación en la frontera, que vemos municipalidades o condados fronterizos que son altamente demócratas, empezando a tener diálogos y comunicaciones con el gobernador de Texas para poder ver cómo ellos pueden proteger sus municipalidades. ¿Hasta qué punto estamos llegando? Que he Claro. visto que el alcalde del Paso y los comisionados del Paso estén en comunicación directa con el gobernador Abbott porque están hoy en día con una crisis, tienen miedo, Sí. tienen ansiedad y no se sabe qué es lo que va a pasar. Claro. Yo tengo tres preguntas para hacerte. La número uno es que si bien hablamos del título 42, hay otro título, que es el título 8, que estaba leyendo que también se podría aplicar en el caso de que el título 42 saliera como estaba previsto para el 21, cosa que no fue así. ¿Qué sostiene el título 8? Para que la gente comprenda o entienda que si no está el título 42, está el título 8. No, claro, y al final del día una persona que llegue a los Estados Unidos por la frontera de manera irregular puede ser removida o deportada bajo el título 8, que sería una remoción expedita. Ahora, el gobierno tiene que dar la posibilidad a la persona de por lo menos tener una entrevista de miedo creíble con un funcionario de inmigración para ver si tienen el chance o no, o ese primer filtro, si lo llegan a pasar, poder hablar demostrar su caso frente a un juez de inmigración. Eso va a seguir siendo utilizado el gobierno, esta administración nos informó de que iban a utilizar 6 pasos, hablaron de 6 pasos de una política que iban a aplicar y que iban a tener mucho más procesos de remoción expedita, pero eso lo han estado aplicando por muchos años. Es cuestión de que veremos si llega a ser más eficaz o no a partir de ahora, si no existe el título 42. Okay. Otra pregunta, esas personas que están en la frontera, que siguen esperando, que tienen meses allí sin comida, sin nada, que veían una esperanza que en cualquier hora podían entrar, ¿qué es lo que en teoría deben conocer o hacer? Y creo que hemos llegado al miedo que tenía yo, que era hubo una disminución Ujú. de personas venezolanos que intentaron cruzar la frontera de manera irregular debido Ujú. al programa de paro humanitario, que Sí. inicialmente muchas personas estaban esperanzadas de que podían ser escogidos para este programa. Ujú. Sin embargo, ya hemos visto que el embotellamiento y la cantidad de casos de aplicaciones de paro humanitario que le han llegado al gobierno se han Ujú. tardado más para poder responder y Sí, sí. ¿Qué los está chances de que una persona pasando? sea aprobada, te digo, los chances de que una persona sea aprobada hoy en día un paro humanitario cada vez se va poniendo más difícil ¿Por porque es qué? mucha la cantidad de personas que están pidiendo ese beneficio migratorio. Entonces, ¿qué pasa? Las personas ya están entrando en estos momentos en ansiedad, en pánico en la frontera y no saben qué hacer. Lamentablemente, si intentan entrar hoy en día de manera irregular, los venezolanos van a ser expulsados de los Estados Unidos. Tienen que buscar otras alternativas, hablar con abogados de inmigración para ver si tienen otras opciones de visado para poder venir al país.
Pero Ujú. hoy en día, en resumen, Estados Unidos, la política es que si un venezolano intenta ingresar de manera irregular, va a ser expulsado sin darle la oportunidad de pedir asilo. Ok. Y no tiene derecho ese venezolano también de pasar su entrevista de miedo creíble, como normalmente se estaba haciendo. No es mi derecho yo llegar y sentarme frente a un juez y decirle, mire, estoy aquí porque tengo miedo y ese oficial me deje entrar. Sí, el problema es que si no tuviéramos el título 42, entonces probablemente el gobierno tenía que empezar a un porcentaje mucho más alto de personas a entrevistarlos basado en el título 8 y basado en las remociones expeditas, darle ese debido proceso a la persona. Pero como todavía tenemos el título 42, ellos ni siquiera tienen que gastarse el tiempo en sentarse y preguntar, mira, ¿cuál es el Sencillamente mío que tiene? fuera. De una. Ok, ok. El parol humanitario. Conozco gente que tiene meses, no ha pasado nada. Ya la gente que aplicó, esa es la percepción que tengo y yo quiero que tú me corrijas. La gente que comenzando el proceso lo aprobaron y ya la familia está aquí. Pero hay un grupo importante que se ha quedado en el aire en esta petición. No hay respuesta. No sabemos hasta ahora cuánta gente ha sido aprobada. No hay nada. Sí, no, se escuchaban de cifras, no quiero decir las cifras porque de verdad que no tengo cifras oficiales, pero se ha hecho de un alto número de personas que ya habían recibido su parol. Sí, pero Sin no embargo, sabemos si la mitad, si ya quedan 1000 nada más por aprobar. y esa es la ansiedad, yo creo. Imagínate, por lo menos si Claro. Si yo yo pidiera a alguien, estuviera angustiado. en esta medida, yo por lo menos no pedía ningún familiar en estos momentos, pero, o sea, yo siempre hablé de cientos de miles de aplicaciones que le iban a llegar al servicio de inmigración basado en el Ujú. paro humanitario. Lamentablemente, el gobierno no te da mucha información cuando lo hace. Hay personas que dicen, bueno, ¿hay algún tipo de acción legal que yo pueda tomar? El problema es que si empiezas una demanda a nivel federal con el gobierno y lo que lleva el programa del paro humanitario creo que son 6, 7 semanas de procesamiento, ¿qué tú Ujú. crees que va a pasar que las cortes van a decir? Porque todavía estamos dentro de un tiempo, creo yo, razonable, aunque no lo veamos de esa manera, Ujú. comparado con el TPS, por lo menos, que hay personas que aplicaron en abril del año pasado y no tienen respuesta todavía. Todavía, es terrible. Y entonces las personas se quedan como que en un limbo migratorio y de verdad que es muy difícil, pero esto es cosas que las personas, si trabajan con un abogado de inmigración, te las van a explicar desde el inicio para que no haya sorpresa, porque hay muchas Claro, personas que se lo hacen no solo. sabían el tiempo que podía tardar, pero usualmente un abogado con experiencia te va a poder decir los tiempos que puede tardar un proceso de esto. ¿Tú eres optimista, John? ¿Tú crees que con las próximas semanas puede haber tú dices hay un embotellamiento, puede haber un flujo mayor, podemos tener buenas noticias? ¿O tú crees que esta paralización que hemos visto o que muchos perciben se va a mantener? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Yo Claro. espero de que el gobierno tome algún tipo de medida, Ok. pero llevamos ya mucho tiempo analizándolos. Yo, además de ser, ¿sabes?, abogado de inmigración, también tengo un programa que todas las semanas estoy actualizando a las personas Ujú. y seguimos No muy sé, de cerca las noticias que ocurren y todos esos detalles. Y claro. lamentablemente esta administración no me ha dado ningún tipo de luz o no me han hecho cambiar mi opinión de que no han conseguido la fórmula. Es por eso que ahora bloquearon la eliminación del título 42 y no sé ni Sí, siquiera cómo esta administración lo ve, porque no tenían ningún tipo de plan B. Ellos claro. están ahorita te digo, están ahorita en una situación que están atascados y En desorden, no nos han caos. dado ningún tipo Ujú. de acción o no nos han dicho a nosotros los abogados, mira, esto es lo que pensamos hacer. Claro. Simplemente no tengo ahorita muchas ideas positivas en esta administración en temas Perfecto. migratorios. John, dos cosas por último. Hay muchas personas, yo estuve conversando ayer con un chico que solicitó a su hermana en Colombia, cuando ella llegó a Colombia al avión no lo dejaron entrar, y bueno, él le preguntó una cosa que es cierta, ¿no? Si bien, ok, no, la chica no pudo abordar el avión, ¿por qué no le dan una respuesta si estaba todo aprobado? No tiene él una opción de determinar, bueno, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué no la dejaron abordar? ¿Qué se puede Bueno, hacer en eso? y yo ¿Te ha creo que es la tocado falta, casos así? yo creo que es la falta de comunicación. Yo por lo menos no he tenido ningún tipo de caso Ok, así en específico. Los he escuchado, los he visto también en los medios de comunicación y perfecto. las redes. El problema yo creo que es la falta de comunicación que tiene tanto el Servicio de Inmigración con el Departamento de Estado, con las aerolíneas, y yo creo que ahí es donde queda el problema. Les recomiendo a las personas que si llegan a tener este tipo de problemas, que busquen asesoría lo antes posible, pero como ya sabes, Orián, es muy, muy detalle intensivo, son muchas cosas que hay que analizar para ver. Ok, He conocido de casos que la persona tenía un visado de turista y después no lo, o sea, he visto sí, muchas situaciones y es por eso que es mejor buscar asesoría personalizada, pues es la única perfecto. manera. Por último, el título 42 sigue vigente. Hay una fuerza
digamos, o una unidad por parte de gobernadores republicanos de seguir insistiendo en cortes que esto se mantenga, independientemente de lo que se discuta en tribunales, en la respuesta que pueda dar el gobierno. ¿Tú crees que el título 42 va a permanecer un poquito más de tiempo? Yo sé que es una pregunta compleja porque todo está en una decisión en una corte y esto es hipotético, pero tomando en cuenta lo que uno ve, que hay gobernadores que están diciendo, estamos en emergencia, no nos damos abasto, necesitamos apoyo y la única opción que vemos es el título 42 y hay una Corte Suprema que dice, vamos a mantenerla, nos pudiéramos sentir nosotros que esa realidad va a permanecer por lo menos un tiempito más. Vale, como te digo, no sé cuánto tiempo vaya a tardar esta acción judicial, Ujú. puede tardar un tiempo. Yo creo que lo que acaba de hacer la Corte Suprema nos deja saber de que puede ocurrir, no, es muy, no sabemos qué puede ocurrir en la Corte Suprema cuando Claro. les toca a ellos decidir. Yo espero a que ya no se utilice más el título 42 y tengamos algún tipo de sistema actualizado donde podamos tener una reforma migratoria, Ujú. pero de resto, como te digo, yo creo que esto puede ir para largo el tema de por lo menos que el aplazo al fin del título 42. Y lo importante también es asesoría, lo dijiste muy claro. Si usted tiene dudas con un tema migratorio, si tiene un familiar en la frontera, si tiene un parol que ha solicitado y no ha llegado, bueno, un abogado es el que le puede decir y bueno, te recomiendo ampliamente porque sé que siempre estás dispuesto a atender en los casos que por supuesto manejas y sobre todo lo haces muy claro. Gracias, John. Gracias a ti, Orián. Y bueno, cualquier pregunta que la gente tenga, tú puedes seguir, por supuesto, en tus redes o hacer las preguntas aquí y con todo gusto, pues yo se las hago llegar para que la gente esté bien informada como es el plan de esta conversación.